Hola, ¿qué tal? Bueno, el día 26 de mayo, el planeta Júpiter entra en el signo de Géminis, avanzará hasta el grado 21 de Géminis hasta el día 9 de octubre en que se pondrá retrógrado, volviendo hasta el grado 11 de Géminis, y el día 4 de febrero Júpiter se vuelve a poner directo para avanzar hacia el signo de Cáncer, en que entrará el día 9 de junio, razón por la cual tenemos un movimiento de Júpiter en Géminis desde el 26 de mayo hasta el 9 de junio del año que viene. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ya hay otros vídeos donde me he referido a Júpiter, que es el planeta que nos permite comprender, o que representa la manera en que vemos la vida. De hecho, Júpiter tiene que ver con la visión, con la mirada. Entonces, el planeta Júpiter representa la manera en que vemos la vida, el foco sobre el que ponemos la atención. De hecho, hay un librito mío que he publicado ya hace un par de años sobre precisamente la mirada de los elementos, y teniendo en cuenta a Júpiter. Bueno, el libro se llama Astrología de los Cuatro Elementos, la percepción selectiva en astrología. Ahora ya ni me acuerdo el título. La percepción selectiva en astrología, la mirada de los cuatro elementos. Está por Sincronía Editorial, ya que estoy me hago la publicidad. Bueno, más allá del libro, lo importante es que desde el punto de vista astrológico siempre se supo que Júpiter tiene que ver con la manera en que vemos la vida, y sobre todo hacia dónde colocamos el foco. ¿Cuál es el foco sobre el que ponemos la atención? Y no solamente la atención, sino qué es lo que se llama, qué es lo que percibimos selectivamente de la realidad. Y ese Júpiter nos indica precisamente de qué manera vemos la vida, porque son esas cosas las que nos están interesando en determinado momento. Desde luego, al ver la vida desde esa posición o a través de ese lente, vamos a poner como una especie de lente de aumento que amplifica todos los ámbitos relacionados con ese punto sobre el que Júpiter está mirando. Y como uno le presta tanta atención y para uno todo eso tiene un sentido y tiene un significado, parece que toda la vida estuviera cualificada o condicionada o definida precisamente por esos ingredientes sobre el que Júpiter está mirando. Y como uno ve eso y le parece que eso es todo lo que determina la vida personal y el universo en el que uno se desenvuelve, desde luego que uno tiende a convencerse, a creer en eso. Por eso se dice que Júpiter tiene que ver, es el planeta que representa la filosofía, cómo vemos la vida, cómo vemos a Dios. Y como uno cree en eso, ese es el punto importante, uno cree absolutamente en eso. ¿Por qué? Porque se pasó toda la vida mirando de esa manera, a través de ese lente y desde ese lugar. Entonces uno está tan convencido de eso que para uno eso va a misa, eso es Dios, y eso es lo más importante que define la vida. Por lo tanto, como uno lo cree, también uno lo crea. Y por eso uno termina atrayendo aquello, que esto lo sabemos, esa es la ley de la atracción y de cómo nuestras formas de pensar promueven y construyen nuestra realidad, y por esa razón uno termina atrayendo precisamente aquello en lo que cree. Y por eso también a Júpiter se lo define como el planeta de la abundancia y de la buena suerte. ¿Por qué? Porque uno atrae aquella energía o aquella cualidad o aquel elemento que para Júpiter es el más importante. Y bueno, como uno atrae eso, uno es abundante en eso, uno tiene buena suerte con eso. Por eso también se explica que Júpiter representa nuestra vocación, aquello que para nosotros tiene un sentido, y como para uno tiene un sentido, uno lo irradia y uno lo atrae y a uno le va bien en eso. Y por eso Júpiter tiene que ver también con el dinero y con la capacidad de generar dinero y lo que para uno es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay una serie de relaciones que te invito a ver algunos de los vídeos que ya he dado sobre Júpiter para no repetirme tanto. Esencialmente, Júpiter representa, repito, la manera en que vemos la vida. Es el amplificador, es como ese lente, y que hace que
la vida adquiera sentido precisamente en función de ese foco sobre el que Júpiter coloca la atención. Tradicionalmente se sabe que el lugar donde está Júpiter en la carta natal es el ámbito afortunado de la vida. Uno atrae la suerte, la abundancia, las oportunidades, las soluciones, la ayuda, todo lo que uno pueda necesitar para salir adelante es atraído en el ámbito de la carta natal donde tú tienes Júpiter. ¿Por qué? Repito, porque uno cree en eso y porque como uno cree le van pasando cosas que uno las atrae y se reafirma y se confirma y se retroalimenta esa convicción. Así que Júpiter es esto. Todos tenemos a Júpiter en la carta natal. Júpiter está más o menos un añito en cada signo, razón por la cual siempre se dice que el signo por donde transita Júpiter en el determinado momento es el signo afortunado. ¿Por qué? Porque el ángel de la guarda o el Papá Noel o el Santa Claus o como el Hada Madrina que Júpiter representa está bendiciendo durante ese año ese signo. Y esto es básicamente lo que Júpiter representa. ¿Qué pasa? Júpiter está en Géminis. Y también en otras oportunidades ya me he referido a Géminis. Géminis, en términos esenciales, representa el principio de decodificación. Si Aries es el impulso, que representa un principio centrífugo, Tauro representa el principio centrípeto de asimilación y de consolidación de la materia. En Géminis se inicia el proceso de diferenciación donde uno comienza a identificar y a ponerle nombre a las cosas. En el proceso de desarrollo de la personalidad de un bebito, Géminis corresponde al estadio energético en que el bebé empieza a mover sus manos, sus bracitos, empieza a identificar lo que tiene, lo mira, lo identifica, se le empieza a enseñar, esto es un boli, esta es tu mano, esta es tu mamá, este es tu papá. Entonces hay todo un mecanismo de asociación de un determinado objeto que es con una forma visual, con un color, a su vez asociado a un sonido, asociado a un estímulo, y así se van creando redes neuronales que permiten identificar y ponerle nombre a todo lo que nos rodea. En términos atsilúticos, para usar el lenguaje de la cábala, o en términos esenciales, Géminis precisamente tiene que ver con ese mecanismo, repito, de decodificación, de identificación, de decodificación y de información, de poder identificar y ponerle nombre a todo lo que nos rodea. Razón por la cual, cuando hablamos en términos arquetípicos, estamos refiriéndonos que Géminis tiene que ver con el informador, es el periodista, es el vendedor, el comerciante, o sea, tiene que ver con esos modelos de comportamiento donde hay un montón de elementos que se pueden identificar, se les puede poner nombre y que sirven de alguna manera para gestionar la vida cotidiana. A partir de comprender esto, sabemos que Géminis siempre se relaciona al movimiento, a los viajes, a la información, a los negocios. Los lugares propios geminianos pueden ser desde el mercadillo, la librería, el lugar donde se reúnen las personas antiguamente en las plazas que se reunían para contarse cosas, o en los mercados, donde hay un montón de gente que se reúne y cada cual ofrece sus cosas, y se intercambian objetos y se intercambia información. Entonces Géminis tiene que ver con todo eso. El informante tiene que ver desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad, repito, con ese proceso de aprendizaje que correspondería, por ejemplo, a aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a usar herramientas como comer con los cubiertos, lo que sería el desarrollo de las artes, sobre todo los oficios, y la escuela primaria y todo lo que son movimientos inmediatos. Bien,
Esto es Géminis, como energía pura me estoy refiriendo, no hablo del carácter de la persona geminiana, porque los que sabemos astrología, y casi todos los que me escuchan sabéis bastante astrología, en realidad no es solo definir a una persona, un signo es muchísimo más, es un estadio energético. Entonces el estadio energético geminiano tiene que ver con todo lo que estoy explicando, con un movimiento que permite identificar, poner nombre, comunicar, llevar, traer, vincularse a través de la mente, no a través de la emoción, que eso es Cáncer, sino el vínculo que te permite enlazar datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Júpiter entra en el signo de Géminis. Júpiter, que es ese lente a través del cual vemos la vida y que se convierte como en un amplificador, y de hecho como es el benéfico mayor siempre se explica que cuando Júpiter está en un lugar o toca un planeta amplifica las características de ese lugar. Entonces el hecho de que Júpiter entre en el signo de Géminis implica que todos los elementos geminianos serán estimulados, amplificados, activados y eventualmente también distorsionados por la amplificación. Entonces, esto sería la definición esencial. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar con que, es lo que yo creo, que en este periodo con Júpiter en Géminis va a haber un incremento de los contactos, un incremento de la información, un incremento de los vínculos, un incremento de la intención de hacer negocios, de hacer acuerdos, de pactos, pero también un riesgo de incrementar los chismes, los engaños. Una de las cosas que siempre se le ha atribuido a Géminis es el tema de la ambigüedad, los gemelos, que son dos caras y que más que un engaño deliberado tiene que ver con diferentes maneras de funcionar en diferentes circunstancias. Es como que tú tienes una tienda y a lo mejor de cara al público pones cara de simpatía y te muestras cordial o te muestras flexible, luego en tu casa puedes tener un comportamiento totalmente rígido, irritable e intransigente. Este tipo de ambigüedades, que a veces son muy acentuadas, se asocian muchas veces a Géminis, aunque bueno, todo el mundo lo tenemos esto. ¿Qué pasa? Al estar Júpiter en Géminis, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber como una expansión y un incremento y un riesgo de exacerbación de todos estos elementos geminianos que, insisto, yo creo que vamos a encontrarnos durante un año con muchos intentos a nivel colectivo de hablar, de acercamiento entre las diferentes partes de los diferentes conflictos, de búsqueda de hacer acuerdos, de hermandad. Géminis tiene que ver con la hermandad, con los hermanos, hermandad o hermandades que antes jamás la habríamos imaginado como una posibilidad real. Acuerdos, pero repito, un enorme riesgo de ampliación o exacerbación también de los chismes, los engaños, y esto tiene todo que ver con la desinformación, con la información inventada, ahora le llaman la posinformación. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que lo vamos a testimoniar a lo largo de todo el año. Hablando más en términos arquetípicos y de profundidad, Géminis representa esos dos hermanos que son como las dos caras de la misma moneda. Siempre he explicado, esto me lo debéis haber escuchado varias veces, en el mundo de la materia todo es polar, por la propiedad intrínseca de la materia. Está el núcleo atómico que tiene un protón de carga positiva y esto hace que los electrones que tienen la carga negativa orbiten alrededor y mantenga la masa cohesionada. Esta característica del átomo, desde luego, es lo que pauta la característica en la experiencia de la materia, en la encarnación. Todo lo que ocurre en el mundo de la materia es polar por la propia característica de la masa.
Entonces, ¿qué ocurre? En la personalidad, el ego, para decirlo de alguna manera, el ego como vehículo del ser, surge o es el resultado de estar encarnados en un cuerpo. Y por lo tanto el ego también tiene características polares. Todos, es lo que acabo de explicar, todos tenemos desde una pauta que puede ser más sociable o más amorosa o más templada, y luego tenemos el pequeño monstruo que se agita dentro. Todos tenemos esas ambigüedades que en los cursos de Cábala que hacemos, incluso en los de astrología, estudiamos lo que se llama esa polaridad, ese cuadrado donde aparece algo pero en el fondo se oculta otra cosa. Esto lo tenemos todos. Si hay un signo que encarna esta polaridad es Géminis. ¿Qué ocurre? Una cosa es la polaridad y otra cosa es la polarización. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos una polaridad. Yo puedo tener un carácter bonito en un momento y de pronto me sale el pequeño Hulk, el increíble Hulk. Esto nos pasa a todos. Pero eso se llama la polaridad. Pero la polarización es cuando uno se identifica con uno de los polos. Es decir, cuando uno cree que uno es solamente uno de los polos y que por lo tanto el otro polo no lo reconozco como mío y obviamente se tiende a proyectar. Entonces, si yo me identifico con la buena, por lo tanto tú eres el malo. Y si a mí me sale el increíble Hulk es porque tú me estás provocando. Si yo tengo la razón y tú no me lo entiendes, quiere decir que tú estás equivocado. Y yo te tengo que hacer entender que tú estás equivocado. Y si tú no me entiendes, quiere decir que tú eres mi enemigo. ¿Ok? Si yo soy incapaz, o idiota, o boba, pues entonces tú eres inteligente. Por lo tanto, yo necesito que tú me digas lo que yo tengo que hacer, porque yo no sabría hacerlo. Creo que se entiende de lo que estoy hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay suficiente conciencia, esto tiene que ver con las pautas del automatismo, de la personalidad, cuando tú no eres muy consciente de que puedes tener ambos elementos dentro de ti, tiendes a quedarte atrapado creyendo que solo eres uno de esos ingredientes para proyectar el otro fuera de ti y creer que allí está el enemigo. Entonces vas a ver la vida polarizada entre mío, tuyo, dentro, fuera, verdad, mentira, yo tengo razón, tú estás equivocado, ese tipo de polaridades que se vuelven polarizaciones y que hace que vivamos realmente paranoicos, porque vemos al mundo que acecha contra nosotros y vemos el mal como un elemento externo. ¿Ok? Y uno se ve solamente en su polo inflado, que se llama, o en el lado donde uno es beatífico, uno es bueno y uno es víctima de la maldad, o al revés, uno es imbécil y por lo tanto necesita del gurú o de quien sea que nos salve y que nos guíe hacia la solución y hacia la magia de la salvación. Este tipo de polaridades, repito, son universales, a todos nos ocurre, pero Géminis de alguna manera lo encarna con mucha más claridad. Entonces hay arquetipos propiamente geminianos que son a Caín y Abel, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces, este tipo de personalidades que ocultan o que tienen esos dos elementos que desde luego viven dentro de nosotros, con Géminis están muy activados y con Júpiter en Géminis se activan aún más y es como si se pusiera un lente de aumento sobre eso, cosa que intensifica y exacerba y esa exacerbación tiende a polarizar aún más y a distorsionar de una manera brutal todos estos elementos. Razón por la cual, si por un lado Júpiter en Géminis trae una época que yo creo que puede ser bastante interesante de negociaciones y de tratar de hermanarse y tratar de hablar y tratar de intercambiar y como en un mercadillo, yo te doy esto y tú me das lo otro y así nos ayudamos o así podemos sobrevivir. Por otro lado, hay un riesgo con ese Júpiter en Géminis de que se amplifiquen estas polaridades y que de pronto uno vea esas enormes separaciones internas, que es lo que nos mantienen en una guerra interior y en una situación de parálisis. ¿Qué ocurre? Si hay un ejercicio que en esta época es digamos, ideal para aprender, es precisamente la integración.
de las polaridades, lo que es el abrazo, el darnos cuenta que todo está dentro de uno. Lo que no quita, desde luego, que allí afuera pueda haber gente que tenga comportamientos no apropiados. Yo no estoy diciendo que el mundo sea perfecto y que uno es el loco. Desde luego hay personas que se ocupan de encarnar esas situaciones que a uno no le gusta ver dentro de uno, desde luego que sí. Pero una cosa es lo que pasa allí afuera y la otra es cómo yo metabolizo aquello que está allí afuera. Entonces, claro, si yo veo que el otro es malo y que yo soy víctima del otro, la cosa se vuelve insoportable, que es diferente decir, el otro hace lo que no tendría que hacer, pero bueno, yo tengo que darme cuenta qué me pasa a mí y por qué lo encajo de esta manera y cómo lo gestiono dentro de mí. Para entenderlo de otra manera, Júpiter es como un amplificador, es como un lente de aumento, es como un telescopio que permite, es interesante porque tiene la función como de un telescopio que permite ver a lo lejos. De hecho, Júpiter siempre está buscando hacia dónde va, hacia el futuro, cuál es hacia la posibilidad, en términos de que, bueno, ahora está esto, pero ¿y hacia dónde me lleva? Una de las grandes preguntas que se hace en Júpiter es ¿para qué me pasa esto? No porque no va al pasado, va al futuro. ¿Para qué me pasa eso? O sea, ¿hacia dónde me está llevando eso? Esto por un lado. Y por otro lado es como si tuviera un lente de aumento que permite sobredimensionar determinadas cosas. Esto es Júpiter. Pero por otro lado, si hablamos de Géminis, imagínate un mercadillo. Imagínate las interconexiones neuronales. Imagínate el periódico, donde de pronto tienes un montón de información, retazos, titulares, diferentes ámbitos, noticias de un tipo, del otro, deportes, finanzas, sucesos, eventos sociales, bueno, muertes. Entonces, todo eso en un periódico, que eso sería Géminis, vamos. Imagínate, viene Júpiter o con un telescopio o con un amplificador. ¿Cómo lo hace? Son instrumentos, si se quiere, inapropiados para la energía geminiana, porque de hecho Júpiter es el regente del signo de Sagitario, que es el signo opuesto a Géminis. Y ciertamente Júpiter en Géminis es la posición más incómoda que podría tener Júpiter, porque repito, es como si tú te imaginases con un telescopio ir a comprar al mercadillo. ¿Cómo haces? De pronto hay un stand donde tienen un montón de chucherías o donde tienen billutería, donde tienen joyas, y tú con un telescopio, ¿cómo haces para mirar ahí? O si tú quisieras ver el mercadillo, no puedes ir con un amplificador porque estarías semanas viendo cada cosa con detalles. Razón por la cual realmente no es cómoda la posición de Júpiter en Géminis. Pero precisamente esa incomodidad nos invita a aprender y a integrar. Ese es el gran ejercicio, la gran propuesta de este movimiento. ¿Cómo podemos simultáneamente tener una mirada que nos permita ver hacia adelante y que nos permita amplificar determinados elementos que para uno son importantes, pero al mismo tiempo funcionando dentro de un gran mercado? No es una tarea fácil. Es como, repito, es como si uno pudiese almacenar, la figura que me viene a mí es como si tú entrases al mercado y pudieses tomar fotografías amplificadas de un montón de elementos, de todo lo que hay, como eso que ahora tenemos los móviles que nos permiten sacar fotos inmediatamente. Entonces, tú vas pasando rápidamente por el mercado, que eso es muy geminiano, y le haces una foto amplificada, una foto amplificada, una foto amplificada, y luego despliegas todas las fotos amplificadas, te subes en un pedestal y con un telescopio o con una mirada holística lo ves todo. Si alguien tuviera esa capacidad, o sea, imagínate, si tú tuvieras esa capacidad de poder captar un montón de detalles de una realidad X y simultáneamente verlas en su conjunto,
tendrías una percepción brutal de lo que es la realidad y podrías comprender muchísimo mejor todo. ¿Por qué? Porque Géminis solo se queda a lo mejor con el detalle, dice, ay, qué lindo boli, me lo voy a comprar, y luego va al stand de al lado, al puesto de al lado del mercado, y se compra 1 kilo de manzanas, y luego se va al otro stand y se compra un CD. Vale. Y Géminis se va quedando con fragmentos de la información. ¿Por qué? Porque se tiende a polarizar y coge pequeños segmentos. Por otro lado, Júpiter, como tiene esa mirada tan grande o a veces amplifica, solo puede ver como una representación superficial o solo una cosa por vez. O sea, como el gran panorama, como surfear sobre el gran panorama y quedarse a lo mejor en una imagen enorme, pero que no le permite ver los detalles, desde luego, no les permite ver los diferentes ingredientes. Se puede quedar con una imagen amplificada, a lo mejor del boli gigante, pero claro, esto no lo puedo hacer con todo. Entonces, la posibilidad de integrar una mirada detallada, como así, repito, como un lente de aumento, pero de un montón de cosas, y situarte desde arriba, es un poco lo que nos permite hacer ahora el Google Maps, ¿no? Que es un poco esa magia. De pronto ves el planeta Tierra, luego amplías el zoom, te permite ver tu ciudad, y luego te permite ver tu barrio, y de repente te permite ver tu edificio. Esa capacidad de ir ampliando el lente, esto es muy jupiteriano, y al mismo tiempo ver los detalles. Esa capacidad es un poco lo que esta vez Júpiter en Géminis nos posibilita. Yo creo que el ejemplo del Google Maps sería lo más aproximado del efecto de Júpiter en Géminis. Puedes ampliar la mirada y ver el conjunto, como puedes ir ampliar el zoom, es decir, abrir el lente, ir a los detalles, hasta llegar prácticamente a la puerta de tu casa, que está en el sistema. Entonces, este tipo de mirada, claro, te da una perspectiva y una comprensión que es sumamente interesante, porque te permite comprender desde diferentes puntos de vista una realidad determinada. No te quedas solo con una pequeña parte, no te quedas solo con el conjunto, uy, este es el planeta Tierra o esta es la ciudad, sino que de pronto es la ciudad, pero puedo ver esa calle. Hay algo que yo creo que muchos de ustedes lo deben haber visto, es algo que apareció en el Facebook, que a mí me hizo mucha gracia y cada tanto aparece, que precisamente es esto del lente que aparece desde el espacio exterior, en el cosmos, una galaxia, que se va ampliando el lente, ¿no? Entonces se va haciendo cada vez más precisa la imagen hasta que llega al planeta Tierra, hasta que llega a un lugar del planeta Tierra, hasta que llega a un punto. Y ese punto te dice, no sufra tanto, usted está aquí, cálmese, creo que dice, cálmese, usted está aquí. Entonces de pronto ese punto donde uno está es simplemente un punto en la inmensidad del universo. Yo creo que eso es un baño de humildad y digamos, calma los nervios realmente, cálmese, usted es solo este punto, ¿no? Lo que pasa es que al estar en Géminis, esa mirada nos permite darnos cuenta, oye, que me duele la barriga, oye, que el vecino no me miro bien. Entonces, todo eso integrarlo. ¿Para qué? Para encontrar soluciones inteligentes. Que no sean tan polarizadas, que no sean tan, digamos, tan polarizadas y tan necias muchas veces, porque surgen solo desde un lugar. Casualmente el mapa del ingreso de Júpiter en Géminis es muy interesante, porque Júpiter está conjunto a Venus, conjunto al Sol, que están los tres en Géminis en una conjunción bastante justa. O sea que yo creo realmente que puede ser un año muy interesante para comunicarse, para buscar soluciones de cara a los grandes cambios que vienen ocurriendo.
Y a su vez, esta configuración está en quincuncio con la luna en Capricornio, lo que da una mente que puede ser bastante neutra, bastante clara. Entonces creo que puede ser un año bastante favorable en ese sentido. Sí, podemos usar ese lente que nos permita ver simultáneamente el conjunto y el detalle con una flexibilidad, ¿no? Acordándose que uno está aquí, pero cálmese, es solo un punto y hay una realidad mayor. Dentro de esa percepción, yo creo que es un año donde podemos encontrarnos con bastantes aperturas, con soluciones bastante novedosas. En el siguiente vídeo, los siguientes vídeos, voy a comentar brevemente cómo Júpiter en Géminis puede impactar a cada signo y daré alguna sugerencia.